Para mí la migración en ese momento estuvo muy atravesada por sentir que no podía ser gay en Colombia. Migrar es nunca llegar del todo, pero no poder volver como te fuiste, ¿no? Ya sabiendo a lo que me atenía, decido volver a migrar. Esa vez me voy a Estados Unidos en el primer gobierno de Trump y me estrello contra la academia gringa. Todos los días de mi vida pensaba yo, ¿qué hago acá? Donde nadie sabe quién eres y a nadie le importa. Las personas deportadas en Colombia están llegando con unas afectaciones en salud mental mucho mayores de lo que tiene la gente antes de migrar. La ideación suicida o la planificación suicida ha subido como 1.8 puntos porcentuales en jóvenes latinos en comunidades donde hay una alta presencia de ICE, que han sabido capitalizar líderes autoritarios, yo creo. Han sido muy hábiles en readaptar esta estrategia del enemigo interno a los migrantes. Total. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte, grabando desde la capital. Nosotros decimos, no vamos a hacer el aguante y no vamos a ir tanto a Bogotá porque juepucha nos modifica ahí como la rutina y bueno, y resultamos viniendo a Bogotá porque definitivamente acá encontramos unos personajes muy interesantes y unas historias que vale la pena como hacer todo el esfuerzo de movernos con todos estos equipos para poder llegarles a ustedes con estos episodios. El día de hoy estamos con Catalina Correa. Cata la conocimos por medio de una persona que ya estuvo en este podcast, de María del Mar Ramón, que es una escritora. Y yo hablando con María del Mar me dijo, mira este libro que creo que les puede interesar mucho, Frontera Viva, que incluso lo tenemos acá, Cata no lo regaló, no sé si ahí, creo que sí se ve un poquito. Y cuando leímos como la parte de acá, yo decía, Alejo, mira esto tan interesante. Y bueno, conectamos de una con Cata. Hoy estamos acá al frente de Cata conversando. Y yo creo que para mí, personalmente, es un episodio que recoge muchas cosas, porque Cata, pues durante su vida y su trayectoria personal y profesional, porque digamos que son como dos dimensiones que se van cruzando también a lo largo de la vida, pues ha logrado como investigar y analizar mucho, pues desde la psicología, desde la literatura y desde la salud pública, Cata, y creo que como que esos tres elementos pues enriquecen mucho esta conversación que nosotros abordamos desde este podcast. Tremendo preámbulo, Cata. Y también fuiste migrante. Sí, varias veces, en varios países. Fui migrante. Cata, muchas gracias por recibirnos. También, Cata, este es un segundo intento. Habíamos hecho otro intento que no resultó. Y este casi no, el avión no salía de Medellín. Y bueno, el caso es que acá estamos. Te agradezco otra vez por sacarte tu tiempo para sentarte a conversar con nosotros. No, gracias a ustedes. Arranquemos hablando un poco como de ti, de un poco de tu vida. Tú eres de acá, Bogotá. Creces acá, ¿en qué momento llega como este tema de la psicología y dices como qué bacano, yo me quiero como encaminar por este lado? Sí, yo soy de Bogotá, crecí acá y es raro porque crecí acá siempre como con la idea de irme, ¿no? Como con esa romantización de tal vez en otro lado puedo hacer mi vida, puedo hacerla mejor. Yo estudié literatura y quería ser escritora. Pero también soy psicóloga. De hecho, mi primera migración es antes de entrar a la psicología, a la literatura. Pues apenas me graduó del colegio, me fui a estudiar francés, ¿no? A París. Y ahí me doy cuenta de lo duro que es migrar y de lo duro que es como enfrentarse a un contexto donde nadie sabe quién eres y a nadie le importa. Y me comienzo a dar cuenta que yo tal vez sí quiero vivir en Colombia y como que tal vez sí me interesa como hacer parte de unas redes que sentía que me constituían, pero también para mí la migración en ese momento estuvo muy atravesada por sentir que no podía ser gay en Colombia, como sentía que no había como una aceptación o una libertad o ni siquiera una comunidad. Pues yo claramente no soy de esta generación, crecí en otra época en donde había
muy pocos o nulos referentes de cómo se ve una mujer gay, cómo es una vida así, cómo se entiende eso en comunidad, en sociedad. Yo sentía mucho rechazo, entonces por eso decidí irme. Y llego a la psicología ya cuando decido volver y empezar a estudiar en Colombia, y empezó literatura y psicología. Y entro a la psicología muy motivada como por tener herramientas para trabajar con comunidades o en comunidad, por mi propia historia también, ¿no? Como yo venía de un camino ya de activismo, de participación social, de grupos estudiantiles, y comienzo a mezclar eso con la investigación y con el trabajo en comunidades. Comienzo a trabajar con mujeres que ejercen la prostitución o el trabajo sexual o son explotadas sexualmente aquí en Bogotá, como haciendo trabajo de derechos humanos, de salud comunitaria, repartiendo condones, antibióticos, kits para planificar, y ahí eso desde que soy estudiante, ¿no? Y como a pensar mucho como el trabajo en psicología desde qué se puede hacer en comunidad, ¿no? Como qué podemos hacer para tender puentes entre la universidad y las personas que necesitan tener acceso a mejores servicios de salud, a mejores o a más recursos que no tienen. ¿Tú crees que es más difícil de cara a la sociedad ser lesbiana o ser hombre homosexual? ¿Qué está más marginado? Yo siento que es difícil responder esa pregunta, sobre todo porque además yo tengo, no sé, como el 50% de esa experiencia. Yo soy una mujer lesbiana, pero no sé cómo es ser un hombre gay. Yo te puedo decir lo que dice, por ejemplo, la literatura o los estudios, y y también mi propia experiencia es, los hombres homosexuales tienen más reconocimiento social y ocupan mucho más el espacio público. Y eso hace que, por ejemplo, los espacios de homosocialización sean ocupados mayoritariamente por hombres, incluso al punto como de preferir que los espacios de homosocialización sean solamente de hombres. Entonces, pues digamos, a mí me ha pasado en un par de ocasiones o más de un par de ocasiones que me he sentido agredida por hombres gays en bares o en discotecas, o sí, por estar ocupando un lugar en donde no debería estar. Como una endodiscriminación. Sí, hay mucha endodiscriminación, y también existe hacia las personas trans cuando intentan ocupar esos espacios. Eso no voy a decir que es exclusivo hacia las mujeres cisgénero o lesbianas. Pero yo siento que además en el caso de las mujeres se siente mucho el machismo se siente de una manera diferente, ¿no? Las expectativas son diferentes y existen estos imaginarios como de a usted lo que le falta es como un buen hombre o cosas más vulgares que eso que no quiero decir. Sí. Pero sea dónde ibas. Y eso hace que sea una identidad no válida, además porque como en esta cultura tan machista la gente no se imagina qué hacen dos mujeres juntas, y de hecho el libro habla un poquito de eso, ¿no? Como esa primera migración es inspirada por todo eso, pero además como hay una incomprensión de por qué dos mujeres, como eso, cómo casa, eso cómo funciona. Se ha convertido en un cliché de hombres también. Termina siendo también es como una fantasía sexual de los hombres. Lo es definitivamente. Entonces, digamos, eso cómo se relaciona con lo que ocurre en el mundo. Las mujeres lesbianas sufrimos otro tipo de violencias que no sufren quizás los hombres gays, pero que igual los hombres gays sufren cierto tipo de violencias. Entonces, por ejemplo, a los hombres gays los atacan más en la calle porque son más visibles también, o porque además, por ejemplo, hay muchos nuevos estudios que han salido de cómo se usan las aplicaciones para buscar parejas sexuales como una forma de agredir y cazar hombres gays y violentarlos. Eso no nos pasa tanto quizás a las mujeres. No quiero decir no nos pasa a punto, porque seguramente sí ha pasado. Claro. Pero digamos, en el caso de los hombres gays existen estudios ya que tipifican estas agresiones que se sabe que ocurren, tenemos casos representativos de eso, y eso es una violencia que sin dudas sufren los hombres gays. Y las mujeres siento que sufrimos otro tipo de violencia machista.
que está más asociado como, por un lado, al rol de maternar y cómo hacer que una mujer no materne y cómo van a formar una familia y bueno, toda esta identidad social, y también mucha violencia sexual y mucha violencia de género anclada a la invisibilización, ¿sí? Pero también como a que si no tienes una pareja hombre no vales igual o no eres lo mismo, o caes en ciertos estereotipos en donde, por ejemplo, eres una machorra y entonces mereces que te agredan porque estás usurpando el lugar de los hombres. Cuando tú hiciste consciente de que eres una mujer gay y empezaste también como a identificar todos estos tipos de violencia de los que ibas siendo como flanco, pues a medida que te ibas desarrollando también, ¿fue como en el colegio, fue como en la adolescencia o desde muy chiquita dijiste yo me siento gay y lo voy a sacar y a enfrentarlo en la sociedad, en la familia? Yo creo que uno como a medida que crece va adquiriendo el lenguaje para nombrar experiencias o sentimientos o sensaciones que uno tiene. Yo creo que pero creo que desde muy chiquita sí fui muy consciente de eso y fui como adquiriendo la comprensión por un lado de qué era lo que pasaba, pero por el otro lado de que eso estaba muy mal, ¿no? Y de que yo debía estar muy mal. Y de hecho ahí empieza el libro, ¿no? Como hay algo en mí que está muy mal. Sí, hay algo en mí como que no encaja en este contexto, no puede expresarse. Y tengo una necesidad de expresarlo porque es que eso es lo que yo soy, ¿sí? Y no puedo esconder como una parte gigante de mí que atraviesa todo, no solo el deseo, sino la manera de estar en el mundo, la manera de querer construirme y relacionarme. Y yo sentía que eso en Colombia no podía ser. Y entonces a medida que crezco, pues tengo unas experiencias de homofobia en la familia, en el colegio, que buscan silenciar un poco como esa diferencia. Y creo que ahí empieza mi búsqueda de, bueno, ¿dónde puede ser esto, ¿no? ¿Dónde puede ser esta identidad? ¿Dónde puede ser esta parte de mí? Y a mí me causa mucha curiosidad que, por ejemplo, hoy que tengo estudiantes, oigo mucho todavía esas experiencias y es raro para mí porque en mi imaginario ya existió un cambio generacional, ya hay un lenguaje, ya hay referentes, y no crean, o sea, a mí todavía me da miedo decir que soy gay en algunos ambientes. Por ejemplo, a mí me da miedo pararme enfrente de los 60 o 90 estudiantes que tengo en un salón y decir abiertamente, porque uno no sabe, ¿no? Pero yo pienso que eso está en mi cabeza y luego oigo las historias de los estudiantes y veo cómo ellos todavía están como enfrentándose a eso y luchando como contra eso y luchando contra no poder como decirse o sentir que hay discriminación y rechazo y como en los colegios sigue habiendo una discriminación muy fuerte, decirles como uno es hombre o es mujer y la familia correcta es esta y su rol en la vida es cumplir ese papel dentro de la familia correcta y ser un buen ciudadano y cualquier cosa. Justo ayer me estaban diciendo un par de estudiantes como es que en mi colegio a mí me dijeron eso y me ha costado mucho poder como salir de ahí. Incluso en familias liberales como que socialmente sigue habiendo una tensión y una norma implícita, no puedes ser así o quizás como bueno ya tenemos más referentes, pero entonces si no eres una lesbiana de este tipo, entonces tal vez no eres lesbiana y no puedes ser lesbiana. Entonces muchas personas como pues yo me siento así, pero no sé qué hacer, no tengo referentes o tal vez no soy o sí soy y claro, eso cuesta. Cata, ¿tú crees que la relación tuya con la academia tenga que ver un poco con a veces cuando uno se siente discriminado, como que no cabe por aquí, tengo que dar la milla extra? Yo siento que le pasa mucho a las mujeres, a muchas mujeres, que cuando desempeñan una función técnica, académica, como que tienen que esforzarse más porque la sociedad se ha encargado de tú nunca vas a llegar a ser la número uno porque el número uno va a ser un hombre, así no sea tan bueno. Las mujeres han tenido que esforzarse más, creo que en relación a la discriminación. ¿Crees que te pasó eso? Como tengo que esforzarme más, tengo que ser muy buena para
compensar. Ese es un proceso que ocurre como inconscientemente, ¿no? Como que uno no es que lo piense, pero yo creo que eso ocurre también, claro, cuando comienzas a sumarle factores, además de que eres mujer, eres gay, y cuando, por ejemplo, te vas a estudiar por fuera, y además de que eres mujer y eres gay, eres migrante, y además eres migrante de un país latinoamericano donde se presume que la educación es peor y donde ni siquiera hablas el idioma, por ejemplo, si estás en en un país donde no hablan español, no, pues, o sea, ahí ya te ¿Estás toca, cagado? Claro, esforzarte como 10 veces más y uno sufre, y cuando vas a ver, en realidad puede que hasta seas mejor. Total, yo creo que termina siendo como la consecuencia es que nos pasaba a nosotros también como migrantes. Claro. Era que sabíamos que teníamos que... No, casi todos los migrantes que han pasado por este podcast dicen, no, es que los colombianos somos muy buenos trabajadores, uno llega a Estados Unidos o llega a Australia o llega a España y es que nosotros sobresalimos, pero claro, es también esa relación con que yo no soy de acá, yo tengo que ganarme el espacio, pero como sea, o sea, así me toque dejar, mejor dicho, el sudor y la sangre aquí, pero yo me gano este espacio y yo les demuestro que puede que yo no hable el idioma, que puede que yo no sea de acá, que puede tal cosa, pero que lo puedo hacer muy bien. Entonces también es como una lucha por reivindicar también el papel que estamos ocupando dentro de una sociedad, pero yo no lo había leído, lo de Cata, así. Pensé en algún momento que también esa relación como tan íntima con la academia también podía ser como buscando de pronto como tener más argumentos o entender, por ejemplo, desde la psicología o desde la salud pública, como todas esas ideas que te estaban atravesando, como todo este dilema también de la identidad y tratando de como de buscar respuestas ahí. Creo que es muy propio de mí como quizás tratar de entender las cosas y entenderlas como de una manera de démosle explicaciones, qué es lo que está pasando, tal. Pero miren que yo también encontré en la academia el lugar en donde podía de alguna manera o donde sentía que podía tener como una influencia o trabajar sobre lo social de una manera que me permitiera ver el cambio o como hacer el cambio, ¿no? Entonces, por eso yo decía, bueno, yo soy una académica no tan académica porque toda mi construcción de la academia también está atravesada por vamos a abrir la academia, vamos a abrir la universidad, salgamos de la universidad, llevemos los recursos de la universidad a las comunidades, trabajemos juntos, todos los proyectos en los que he estado son participativos, nunca como que buscan priorizar las voces académicas, sino que por el contrario, siempre las colaboradoras son personas de la comunidad, los coautores son personas de la comunidad, los coinvestigadores que recogen datos conmigo son personas de las comunidades. Entonces, como que en esa medida también fue una manera como yo encontré de, sí, puedo entender lo que está pasando, pero podemos cambiarlo, o sea, podemos quizás hacer algo para influir en estas cosas que no nos gustan, entenderlas y tratar de proponer otras maneras de hacerlo. Y ahí fue como que yo encontré un clic, porque también, por ejemplo, a la academia la atraviesan muchos recursos y es posible distribuir o redirigir esos recursos hacia las comunidades de una forma que quizás puede ser muchísimo más directa o más fácil que en otros ámbitos, ¿no? Como yo trabajé 15 años en derechos humanos y salí pues muy descontenta con cómo funciona el sistema de derechos humanos y tal. Incluso encontré en la academia una forma más transparente de trabajar. Bueno, tú ya te vas, estudias francés, ahí como que también es un episodio revelador, como esto es como que por aquí no es, yo más bien me devuelvo para Colombia y ahí pues regresas, haces el pregrado acá en Bogotá y luego decides volverte a ir. Cuando yo vuelvo, eso no es como volver, no es como, no sé, abrir un paquete y comer papitas, ¿no? Eso es una tusa tenaz. ¿Cuántos años tenías en ese regreso? Tenía 20 años cuando volví.
Sí, estaba muy chiquita. Uy, no, Pero sí, me dio muy duro porque también volver es como, y ser mujer, y ser lesbiana, digamos, y volver y poder otra vez tener que enfrentarse a, si salgo por la noche, cómo me devuelvo, y me toca que alguien esté pendiente de mí y no puedo andar sola, y otra vez el acoso callejero y otra vez como una dependencia fue perder una libertad que había como conquistado, ¿no? Y luego pues ya vienen como los años de universidad, ahí es que me meto en derechos humanos, ahí comienzo a hacer trabajo comunitario. Y el doctorado viene con unas ganas muy grandes como de, bueno, necesito o quiero más herramientas. Y ya sabiendo a lo que me atenía, decido volver a migrar. Y esa vez me voy a Estados Unidos, en el primer gobierno de Trump. ¿Y Sí. estás en Pensilvania? Estaba en Pensilvania, en Que Filadelfia. es particularmente como uno de los estados conservador o republicano. Sí, es curioso porque es un estado rojo, es un estado republicano, pero Filadelfia es un bastión demócrata, digamos. Y hoy en día sigue siendo un poco así, y Pittsburgh, ¿no? Como las ciudades grandes. Pero es una ciudad muy particular, es una ciudad de la costa este, pero es una ciudad muy empobrecida, es una ciudad súper con una tradición, digamos, de libertades. Es la primera ciudad que abre sus puertas a la gran migración negra que viene del sur, liberada después de la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Cuando se enfrentan sur y norte por el tema de la esclavitud, y el norte, digamos, abre sus puertas a que las personas que habían sido esclavizadas puedan migrar y llegar a lugares donde pueden trabajar y pueden tener propiedades y demás. Filadelfia es la primera que abre las puertas, pero igual es una ciudad atravesada por la tradición de racismo gringa, entonces igual está muy segregada, los latinos viven en un lado, las personas afroamericanas en otro, los blancos en otro, y eso se nota en la ciudad. Es donde firmaron pues la Constitución y la Carta de Independencia, la campana está ahí, pero al mismo tiempo es una ciudad donde no recogen la basura y tienen un montón de problemas de salud pública. Entonces es una ciudad bien particular, y yo llego allá a hacer un doctorado becada, y es muy raro porque como que llego como con una disposición muy abierta de, bueno, soy migrante, tarara, y me encuentro con un ambiente muy hostil, en muchos sentidos. Una ciudad, pues además de que muy segregada, es muy difícil como permear el tejido social, es muy difícil hacer amigos, es muy difícil como crear una comunidad, como que eso se demora más que en otras ciudades como Nueva York, por ejemplo, donde hay más migrantes, es más fácil hacer una red, o Los Ángeles, donde hay más latinos. En Filadelfia, por alguna razón, resulta muy difícil, y me estrello contra la academia gringa, que es como el bastión de la competitividad, una cultura como hiper intelectualizada, individualista, y ahí pues me toca sobrevivir, ¿no? Como por un lado como colombiana, como no, pues yo soy peor que todo el mundo y aquí me toca ganármela y estudiar como sea, y luego me termino dando cuenta de que no era tan así. Eso te quería preguntar, y siempre que hemos hablado con invitados que han hecho doctorados, maestrías en otras partes del mundo, hago esa pregunta, y es ¿cómo te sentías en el nivel académico? Porque como nosotros nos contamos que estamos muy mal, las universidades de nosotros no están en los rankings, no aparecemos en los puestos pues de 50 para atrás, y siempre la respuesta es pues mira que no, yo me sentía que tenía muy buenas bases, muy buena estructura para dar la pelea en un escenario tan competitivo como es la academia gringa. Ahí ocurren varias cosas, ¿no? Una es como me da esta cosa que llaman también los gringos, que además tienen un nombre para todo, y es como el síndrome del impostor. Entonces yo siento como que yo no, como sorpresa estar ahí, como no, yo no sé nada y yo no voy a poder y tarará. Y luego me termino dando cuenta que en realidad mi nivel académico es mucho mejor
del que tienen el grueso de mis compañeros y compañeras, pues que yo conozco y he leído autores que ellos no conocen. Sobre todo soy mucho más fuerte que ellos en temas de haber leído gente de otras regiones, claro, de conocer otros contextos. Ahí comencé a valorar como por ejemplo mi educación en Colombia, es decir, como cosas que yo estoy viendo en el doctorado, lo vi o comencé a verlo en mi pregrado, o a mí me hablaron de esto, ¿sí? Como yo ya sé de qué me están hablando, esto, yo no estoy tan atrás y yo no estoy tan mal, y ahí como que comienza a rebotar un poco mi autoconfianza, porque yo como buena migrante llegaba antes que todo el mundo a la oficina y me iba de últimas y trabajaba los fines de semana y no había nadie y estaba yo ahí estudiando. Sin amigos, sí, sola. No, sí, sola, terrible. Cato, pero hay un tema metodológico que hace que sea más difícil. El inglés obviamente sí, hay un choque, pero duda, metodológicamente también. A nosotros nos pasó, no hicimos doctorado después en Australia, pero no pude con la metodología. Como esta metodología de auditorio gigante. Y haga donde ensayos y ensayos, sí, y ensayos y ensayos. Sí, y acá como donde hay más autonomía por parte del estudiante, es como más, sí, un proceso de autoaprendizaje, y nosotros estamos muy acostumbrados a esta guía del maestro, pues, o del profesor, que todo el tiempo te está diciendo es por aquí, es por allá, y esto es como súper libre aquí. Pues, es otra lógica. Sí, también. Estás haciendo investigación. Pero ¿te sentiste un poco como sobrepasada por la metodología, o era una cosa verdad de síndrome del impostor? Me sentí abrumada por la cantidad de material que había como que digerir, procesar, trabajar y demás, sobre todo en doctorado. Al final del primero, segundo año, los primeros años ocurre una cosa que se llama el examen comprensivo, y en ese examen te evalúan todo lo que viste en los primeros años de doctorado, y es un examen hiperviolento, ¿sí? Es como un examen, en mi caso, depende de la disciplina y depende como de la escuela, pero en mi caso fueron 8 horas seguidas, no tuvimos break para almuerzo, y te tocaba como responder un montón de preguntas que cubrían los 15 cursos que ves en el primer año, y además te toca escribir un ensayo de 30 páginas, en inglés obviamente, sobre el tema del que vas a hacer tu disertación, como tu trabajo del doctorado. Yo salí de ese examen temblando, con escalofríos, como cansadísima, eso es horrible. Y por ejemplo pasa que cuando tú pierdes el examen comprensivo, o te sacan del doctorado o te mandan a otra disciplina como menos como válida para ellos, o te toca como repetir el examen y te atrasas un poco. ¿Y tú con una beca no podías permitirte? No, o sea, si perdías te tocaba pagar o algo así. ¿Cómo funciona? Claro, no, pues es el estrés, sí, todo el tiempo del migrante. Yo tengo una beca, de mi beca depende mi visa, de mi beca depende mi seguro de salud. No, a mí me fue muy bien, pero también yo acosada. Pero la maleta que tenías encima era también gigante. Claro, muy diferente. Y por ejemplo, algo que a ti no te cuentan es que en Estados Unidos a ti te retienen, a ti te pagan una beca, y en general la gente que está en doctorado está becada, pero por ejemplo cuando tú eres migrante a ti te retienen más de ese sueldo por impuestos que tú tienes que pagar por ser lo que ellos llaman un alien internacional. Entonces tú ganas menos que tus compañeros cuando eres migrante, ¿sí? Entonces son un montón de factores. No tienes red de apoyo posiblemente, no tienes familia, tienes que vivir tienes que buscar dónde vivir, tienes que buscar, bueno, todas esas cosas que el migrante tiene que buscar, que te desestructuran, y además enfrentarte como a un doctorado que es como una exigencia que te drena toda la vida, ¿sí? Como tienes que estar, porque esa es la cultura, ¿no? Es como tú mientras estudias, tu vida es estudiar. Y punto. O sea, yo tenía compañeros y claro, ahí hay varias universidades que quedan cerca que tienen cama debajo del escritorio, y la gente está estudiando, se acuesta a dormir debajo del escritorio, se levanta y sigue estudiando. Es absurdo, a mí me parecía ridículo, como gente que llega con su maleta de ropa a la universidad y no sale en 15 días. Claro, por ejemplo, los arquitectos tienen una cultura, los médicos mucho más así,
pero yo estaba en salud pública comunitaria y en salud pública global, y igual tenía, o sea, era como esa cultura, ¿no? Como, no dormiste muy bien, eres una dura, y es como, Ay, no. no, un momento. Entonces yo ahí hice un trato conmigo misma, es como, yo siempre voy a dormir y voy a comer bien. como las plantas, lo mínimo. Pero fue durísimo, sobre todo en algún los primeros momento años. pensaste como, pues me voy a devolver, voy a tirar la toalla. Sí, todo el primer año. Todo el primer año. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida pensaba, yo qué hago acá, yo qué hago acá. Además, bueno, les conté una parte. Yo me fui también con una pareja con la que me iba a casar. Allá, ¿te ibas a casar? Vivíamos acá y nos fuimos juntas y nos íbamos a casar allá. ¿Pero colombiana tu pareja o...? Mexicana. Pero Se separaron allá. a los 2 meses de llegar. No. Sí. Y eso fue tenaz. Eso fue durísimo porque entonces ahí sí era como claro, yo sabía que yo quería hacer un doctorado por mí, pero pues todo se me cayó, se me fue al piso, y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y yo sola, y hacía frío. Y no, yo me acuerdo que yo caminaba y me encontraba a veces con gente. Me encontré una señora en un metro que me decía, ¿cuánto llevas acá? Y yo, 2 meses. Ay, te doy un abrazo. Y yo, sí, un abrazo, porque nadie te toca, nadie te abraza, los códigos son diferentes. Pero la relación se acabó porque la migración detonó cosas que hicieron que se acabara, o fue porque pasa mucho. O sea, nosotros decimos que migrar en pareja como que pone a prueba, o sea, o eso se acaba como o se fortalece. No hay términos medios, o sea, o se acaban muy rápido, o forman unas relaciones súper fuertes. Como cualquier crisis, ¿no? Es que Sí, yo siento sí, es una que crisis, la exacto. migración es una crisis, ¿no? Y la crisis o te fortalece o te mata. Sí. Dicen que migrar es como volver a nacer, pero sin mamá. Porque no hay nadie que te esté explicando. Sí, a mí me gusta mucho. Pero mira que gracias a eso, gracias a esa ruptura, fue que yo en últimas terminé trabajando con migrantes. Porque comencé como muy perdida, y ya les digo porque estoy pensando en eso, muy perdida, como ¿qué hago? Y cayó en mis manos un libro de Valeria Luiselli, que no sé si conocen, que se llama Los niños perdidos, y es sobre esta encuesta que en ese momento le hacían a los niños y a las personas migrantes para decidir si les daban asilo o no. Son 20 preguntas que les hacen a las personas, y las personas tienen que responder de manera correcta para que les den asilo, y si no las deportan, ¿no? En ese momento, tú vas a ver, en este momento pues ya de entrada decide que eres un criminal, sí. Y ella cuenta en ese libro su experiencia de ser traductora de esos niños en la corte de migración y esas familias. Y entonces yo, que estaba perdida y no sabía qué hacer, pero hablaba español, dije, bueno, yo puedo ser traductora también, igual que Valeria Luiselli, puedo, no sé. Y ahí como que me comienzo a interesar en todo lo que le pasa a los migrantes en Estados Unidos, en todo lo que le pasa a los migrantes que tienen estatus regular, que no tienen estatus regular, que están de refugiados o que están en tránsito, que se están devolviendo. Y ahí en realidad comienzo, por ejemplo, también a darme cuenta. Yo ya sabía, ya lo había visto, y coincide con la crisis migratoria de los venezolanos en Colombia. Y yo digo, no, yo quiero trabajar con migrantes. Y lo hice mi tema de disertación, comencé a trabajar con mujeres migrantes en Estados Unidos, en México, en Colombia, que venían de diferentes lugares, y comienzo a trabajar con esas personas. Y allá dicen, migrar es nunca llegar del todo, pero no poder volver como te fuiste, ¿no? Entonces es estar en tránsito de nunca llegas porque siempre tienes un paso atrás, pero tampoco puedes volver como te fuiste, saliste. Ajá, y tienen esa oración del migrante. No había oído la de ustedes, pero había oído esa. Y ahí digo, bueno, no, o sea, ya esto es lo que yo quiero, esta es mi gente, como gente que estamos en tránsitos. Y que además comienzo a aprender que expuesta a un montón de violencias y a un montón de inequidades y a un montón de cosas que me comienzo a dar cuenta que impactan un montón la salud. Y eso se volvió mi tema de trabajo, y yo
de eso sí vivo profundamente enamorada. Entonces, digamos como que perdí una pareja, pero ganaste un propósito. Sí, totalmente. Sí. En ese momento, los insumos, o sea, la investigación para el libro empezó a raíz del doctorado, ¿o cómo es el orden? O sea, el libro en realidad es la historia de mi migración por la vida. Está dividido en las partes de la migración. Cuando en la academia estudiamos la migración, estudiamos como las fases de la migración, que es como la prepartida, el tránsito entre un lugar y otro, el reasentamiento, la intercepción, o diga, que puede ser como cuando te agarran las autoridades o estás pensando en volver, la deportación, ¿no? y la relocalización en tu lugar de origen. Entonces el libro está partido en origen, el viaje, la llegada, el retorno y ser frontera, ¿no? Y volverse este ser híbrido. Entonces el libro en realidad arranca donde arrancamos nosotros aquí, pues yo contándoles como qué me hace a mí querer irme, pero las historias que nutren el libro son las historias de todas las personas con las que he trabajado a lo largo del tiempo en diferentes proyectos, sobre todo las de personas migrantes y refugiadas en diferentes lugares, en Estados Unidos, en México y en Colombia, sobre todo. Y la investigación que termina como cerrando el libro es la que ocurre a partir del doctorado, en donde yo comienzo a trabajar con mujeres migrantes y refugiadas venezolanas que están en Colombia, que están en unas situaciones muy complicadas, porque además ha venido la pandemia, han cerrado la frontera, pero pues la frontera entre Colombia y Venezuela, yo no sé si ustedes han ido, dice el libro y yo lo creo, es una piel de rana, ¿no? Es una piel súper porosa, hay miles de trochas, hay juncos, hay ríos, hay caminos, la gente nunca para de llegar, pero hay mucha gente que no tiene suficiente para pasar, entonces se queda viviendo en la frontera. Entonces yo llevo varios años yendo a Cúcuta a trabajar con mujeres migrantes y refugiadas, y en Bogotá también, son sus voces las que terminan como de darle cierre a un proceso que empezó unos años atrás. Y que incluye también como testimonios de personas en Estados Unidos, centroamericanas, mexicanas, colombianas, de personas deportadas, de personas que son hijas de personas que han llegado a Estados Unidos, de personas migrantes, pero que ya son primera generación gringos, pero pues digamos también están en un limbo porque sus familias están amenazadas por la deportación o sus comunidades o su identidad. Entonces yo soy colombiano pero nunca he ido a Colombia, no hablo español pero soy colombiano, mis papás son colombianos y yo oigo salsa desde chiquito, pero sí, como todas esas identidades con fonética anglo, claro, sí, claro. Algunos sí, algunos no, muchas razones diferentes para querer cruzar, para querer estar allá, para querer volver, siempre como en este limbo, ¿no? Y entonces ahí es que nace, digamos, el propósito que hasta hoy se mantiene, como de trabajar con todas estas personas que han sido, por una razón u otra, se han desarraigado, ¿no? O han decidido irse, volver, estar en otro lugar y están como en esa búsqueda de mejores oportunidades o quizás de protección o quizás de volver pero no poder ser el mismo y ya no saber cómo encajar bien. Cata. Es como un lujo que nos podemos dar por el podcast, es poder hablar como con el autor del libro, porque muchas veces nos queda como con interpretaciones. Y me corriges pues si cometo imprecisiones o entendí otra cosa. Vos mencionas que las fronteras son como la periferia y sobre los no lugares y los lugares, que las fronteras son como no lugares. Yo siempre he dicho son como tierra de nadie. Claro. Yo he viajado mucho por tierra, he pasado muchas fronteras por tierra y si es un limbo ahí como que ni de aquí ni de allá. Incluso me quedé en una frontera. Me sellaron la salida y luego no me sellaron la entrada, y cuando me volví no me sellaron la entrada otra vez y me quedé en el puente. Claro. Y nadie me dejaba entrar. Eso es como... Pero tú mencionas que hay como una identidad que se genera en las fronteras también, que también
son espacios muy vivos, más vivos que cualquier, porque todo el tiempo están circulando, está pasando de todo. Me gustaría como que nos explicaras un poquito como el concepto. Creo que es una muy buena pregunta porque también migrar físicamente o geográficamente es una cosa, pero también hay muchas fronteras propias personales que uno atraviesa y que uno se vuelve, ¿no? O sea, estas fronteras, por ejemplo, entre las identidades tan normadas como ser hombre, ser mujer. Entonces, si te vistes de una manera o de otra, si eres homosexual o eres bisexual o eres lo que sea, entonces tienes que cruzar unas fronteras, ¿no? Tienes que encontrar tu identidad en medio de unas categorías que ya están definidas, que ya son muy fuertes culturalmente, y tienes que romper esas categorías y pasar un límite y construirte en una frontera en donde de alguna manera puedes determinar lo que eres, pero también estás en un espacio liminal, ¿no? Y eso pasa de muchas maneras. Eso pasa, por ejemplo, con la identidad sexual, pero eso puede pasar también con la migración, ¿no? Entonces, no soy ni aquí ni allá, soy colombiano, no soy colombiano, soy latino, no soy latino, hablo español o no hablo español. Vivo y resido literalmente en una frontera, como puede ser la frontera entre Colombia y Venezuela, o entre México y Estados Unidos, o entre Colombia y Panamá, o ese espacio me atraviesa y define lo que soy, aunque no viva ahí, ¿no? Y por ejemplo, a mí me parece que también hay que reconocer el privilegio que existe entre poder entrar y salir y la gente que entra pero no puede salir, ¿no? Entonces trabajo con mucha gente en Estados Unidos que por su estatus irregular llegan pero no pueden volver. Y yo, que soy estudiante doctoral en ese momento, que voy y vengo, y además vengo obsesivamente porque siento que mi raíz está acá, pero cada vez que vengo no soy muy bien de acá, me doy cuenta de cómo ese cruce me da como una cierta capacidad, ¿no? De poder hablar con muchas personas que están atrapadas aquí y allá, o que están atrapadas en el medio. Y por ejemplo, una de las cosas que hacemos, que está relatada ahí, es ir a la frontera y llevar servicios de salud, llevar medicamentos, ir a la frontera entre Colombia y Venezuela. En ese momento hay mucha gente asentada en esa frontera y nadie sabe. Y esa frontera es controlada por grupos al margen de la ley. Y para entrar y salir, yo tengo que decir que soy doctora. Y lo soy, ¿sí? No del tipo que se imaginan, sí. Pero entonces me pongo una bata, me dan unas batas que tienen los logos de organizaciones internacionales, y esa bata me permite entrar y salir de lugares controlados, hipervigilados, y transitar por unos caminos que son prohibidos, y que yo me doy cuenta, digamos, en ese devenir, a ver, no voy sola, siempre voy como con las líderes comunitarias con las que trabajaba y con los colaboradores del proyecto, que son todas personas de la comunidad, pero esa bata me permitía a mí entrar y salir, y para mí eso se queda grabado porque es la posibilidad de poder transitar y hacer el recorrido, pero no quedarse estancado necesariamente en un lugar, y eso, por ejemplo, te lo da la bata. Te lo da el poder simbólico que tiene una prenda de vestir, y cuando hay que sacar a alguien que está en peligro de allá, la manera de hacerlo es quitarse la bata y darle la bata a otra persona, que dejas de estar tú protegido, pero hay, sí, como cuando hay una emergencia, esa es la manera de hacerlo. Y todas esas reflexiones son las que para mí se convierten en qué es un ser frontera, ¿no? Qué es un ser frontera viva, donde todas esas experiencias se cruzan. Después de todo ese análisis y de todo eso que has hecho, yendo a Cúcuta, estando en Estados Unidos, hablando con tantos migrantes, ¿tú crees que muchas, sobre todo de las patologías mentales hoy, tienen que ver con las condiciones materiales de las personas? Sin duda, o sea, yo te puedo decir lo que señala la evidencia que hemos podido recolectar, y definitivamente, por ejemplo, la desigualdad tiene un impacto real sobre la salud de las personas. Te puedo dar ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la desigualdad, es decir, como tener diferente acceso a oportunidades económicas que te garantizan salud, vivienda, educación, hacen que, por ejemplo, las personas que están en un nivel más empobrecido
tengan una menor expectativa de vida, tengan unos mayores índices de deterioro cerebral como Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas o degeneración cognitiva, pero además también hay una correlación con mayores índices de temas de salud mental. Y por ejemplo, una de las cosas que yo hice en el doctorado, que era la primera vez que lo hacíamos o lo intentábamos hacer acá en Colombia, era tratar de medir la correlación entre la violencia social por municipios, con unos indicadores como el número de homicidios que hay en un municipio. Y eso nos dice que hay una mayor violencia social porque el crimen, como el mayor crimen que se considera que uno puede cometer contra otra persona es matarlo. Entonces, cuando uno ya lo mata, ya es un nivel de violencia muy alto, ¿no? Entonces, por eso el índice de homicidios es representativo del nivel de violencia, pero también se usa mucho y suena mucho, ¿no? Como, no, Colombia, Medellín tiene un índice, entonces uno dice, no, gravísimo, pero es por eso, ¿no? Y lo que hicimos fue tratar de relacionar ese índice de violencia social con las tasas de VIH en mujeres. Es decir, ¿qué tantos casos de VIH, qué tantos casos nuevos de VIH hay por municipio dependiendo de la violencia? Y lo que encontramos es que a mayor violencia, mayores nuevos casos de VIH en mujeres. Es decir, entre más violencia haya, más VIH hay en mujeres y digamos, entendemos, y los datos lo señalan así, que eso es porque las mujeres son menos capaces de protegerse en contra de agresiones, sí, pero también de demandar protección, por ejemplo, en una relación de pareja. O son menos capaces de acceder a servicios de salud donde se garantiza que puedan darse como la educación o los medios para usar anticonceptivos o usar métodos de barrera que las protegen del VIH. Y esa violencia social tiene un impacto directo sobre la salud de las mujeres en particular, representado en tasas de VIH, pero también representado en ¿qué? En mayores tasas de depresión, mayores tasas de ansiedad, mayores tasas de estrés postraumático. Entonces, esas son las condiciones materiales en las que viven las personas migrantes, por ejemplo, o los grupos históricamente marginados o históricamente segregados, determinan de alguna manera su salud mental, su salud física, su salud cerebral, y tenemos muchos datos que lo prueban así. En el caso de las mujeres que además son migrantes, es aún mayor la tasa. Y teniendo en cuenta, o sea, pensando que además sabemos que nuestros datos son una subestimación, porque hay muchas barreras para reportar el VIH, ¿no? Porque en Colombia uno tiene que ir al sistema de salud, te tienen que hacer una prueba, tienes que volver, te tienen que leer la prueba, te tienen que remitir a la DPC, claro. Para que eso pase ya tienes que tener, por ejemplo, un centro de salud que te haga la prueba. Entonces, si tú sabes que los casos se demuestra que crecen y es una línea así, pero además sabes que en los municipios en Colombia no en todos tienes igual salud, o sea, igual centros de salud, proveedores de salud, gente capacitada. Entonces sabes que esa tasa que se está reportando en realidad debe ser muchísimo mayor. Sí, claro, y si son indocumentados, pues ahí claro, se descartan un resto que no van a ir a asistir a... Exacto. Y ya sabes que, digamos, eso pasa para las mujeres, ¿no? Eso pasa específicamente para... y por ejemplo, en Estados Unidos está pasando ahorita y viene pasando desde la primera presidencia de Trump o incluso desde que empezaron las deportaciones tan fuertes como Obama, que el hecho de que las mujeres, el hecho de que las comunidades sientan que hay una persecución a los migrantes generan un montón de problemas de salud. Entonces, por ejemplo, cuando miden el peso corporal con el que nacen los niños, los hijos de latinos en Estados Unidos, en comunidades donde hay mucha presencia de ICE o mucha presencia de agentes de deportación, es mucho menor que el de sus contrapartes blancas. Entonces, esos niños, cuando el peso corporal determina tu salud como bebé, pues ya están en una desventaja. Y si eso lo miras en los adolescentes que viven en esas mismas comunidades que tienen una gran presencia de ICE, tienen mayores índices de ansiedad, mayores índices de depresión, mayores índices de dejar el colegio, mayores índices de suicidio, de intento de suicidio, de ideación suicida.
que no es porque sean latinos per se, es porque están amenazados por una condición ambiental de persecución y violencia. O sea, podríamos decir que en este caso pesa más como el código postal que el código genético. Sí. O sea, el lugar y lo que es el lugar te está impactando y te está generando que realmente el ser latino o el ser negro, afro. Lauri, ¿cómo se llama el documental que nos vimos de unos niños que están llegando a Suecia? Uy, es impresionante. Tienen, Catatonia, ¿se duermen? Sí. Sí. Que se voló la cabeza. Sí, que quedan a meses como en vegetal, estado vegetativo, sí. Es impresionante. Inmigrantes, que es algo que se pero está eran repitiendo niños usualmente que venían como de buscando asilo político, trauma, claro, conflicto. Trauma complejo, claro, sí. Que es otra cosa que pasa con los migrantes, ¿no? Se van acumulando como las experiencias adversas de acuerdo a la fase de migración, ¿no? Entonces, si tú empiezas en una premigración, en tu contexto de origen, y ya estás en un contexto de violencia, de desigualdad, de desventaja, en el tránsito migratorio te enfrentas a mucha violencia, te enfrentas a, por ejemplo, amenazas o violencia sexual, a tráfico de personas, a extorsiones, a persecución. Todo eso va dejando una huella en tu cuerpo, en tu salud, de estrés y una carga alostática, una carga de estrés, que cuando llegas a otro contexto donde además te persiguen, te encierran en campos de refugiados, te someten a una comida que no te nutre, a unas condiciones de sueño con luz prendida todo el día, te pegan, tienes frío, lo que sea, todo eso se suma y pues el resultado es una salud muy deteriorada, que no es que tú la tengas porque eres tú, es porque has estado expuesto a un montón de condiciones que se han ido sumando por etapas migratorias. Por ejemplo, otra cosa que sabemos es que las personas deportadas en Colombia están llegando también con unas afectaciones en salud mental mucho mayores de lo que tiene la gente antes de emigrar. Se llama La vida me supera, para de pronto las personas que lo quieren ver, o en inglés Life Overtakes Me. Cata, no sé si hay cifras sobre, desde Obama, tú lo mencionaste, estaban deportando muchísima gente. O sea, los números en la administración de Obama fueron altísimos también. Pero no había una campaña de terror como la que tiene Trump en este momento, que las cifras han aumentado obviamente, pero creo que eso acompañado de lo que está haciendo de ellos mismos grabándose y montando esta historia para generar pánico y las autodeportaciones y eso. Hay algunas cifras de cómo ha impactado la salud mental en el momento de Obama, que las cifras eran altas, pero no estaba la campaña de terror que había, a lo que está haciendo Trump hoy. De hecho, el estudio del que les estaba hablando del peso corporal de los bebés y de la salud mental de los adolescentes se publicaron en 2026. Entonces, estas cifras, o sea, específicamente sé que, por ejemplo, la ideación suicida o la planificación suicida ha subido como 1.8 puntos porcentuales, que eso no se entiende muy bien, pero es alto, o sea, es alto en jóvenes latinos, en comunidades donde hay una alta presencia de ICE. Y esto se correlaciona con un montón de cosas que sabemos que aumentan. Y por ejemplo en familias de estatus mixto, donde hay unos que nacieron allá y son gringos o tienen pasaportes, son naturalizados, y hay otros que no tienen, como los papás que llegan y no tienen un estatus regular, pero sus hijos ya nacieron en Estados Unidos. En esas familias de estatus mixto también el impacto es altísimo, y eso causa, por ejemplo, menor rendimiento en el colegio, y causa menor acoplamiento a la comunidad, y causa miedo, y causa que también te aísles de la comunidad, que es la que te provee el apoyo y el desarrollo, por miedo a que te persigan o a que te cojan o a que te deporten a una persona que amas. Entonces no es solamente, o sea, esas condiciones materiales no solamente te impactan a ti, sino impactan a todo el círculo alrededor tuyo. Y hay unos números muy recientes
en temas de cómo esa campaña de deportación, esa campaña del terror ha impactado la salud mental de comunidades latinas en todo Estados Unidos, que es algo diferente a lo que pasa acá, ¿no? Aquí tenemos como una realidad de conflicto y tenemos otro tipo de factores que impactan sobre la salud de los migrantes, incluso nuestros mismos migrantes internos, pero es muy diferente a tener una policía de la migración que actúa como una milicia paramilitar y además te encierra en campos, no importa si eres un niño o si eres un adulto, no importa de dónde vienes, te deporta a países que ni siquiera son el tuyo y claro, todo eso viene teniendo un impacto. Y, por ejemplo, en lo que ahora estoy trabajando es tratar de rastrear los impactos que eso tiene intergeneracionalmente, porque sabemos que hay unas cosas que se pasan de generación en generación, no solamente a través del código genético, que es como lo primero que la gente piensa, sino a través de prácticas, conductas y creencias y lenguaje que se transmite. Aprendido. Claro, entonces es como, no sé, si a tu mamá le da miedo nadar, y le da miedo nadar y no te deja nadar, y no te deja nadar y no te enseña a nadar porque no te puedes meter al agua, porque qué miedo el agua, porque tú aprendes que el agua es mala pero no sabes por qué, y resulta que detrás hay una historia de un naufragio en donde murieron un montón de migrantes en un bote y tu mamá aprendió que el agua era mala, pero lo que te transmite es la conducta. Entonces ahí se entiende que hay una transmisión, por ejemplo, un trauma intergeneracional asociado con un movimiento migratorio. A mí el caso colombiano me parece muy complejo porque yo pienso somos un país muy violento que ha atravesado un conflicto muy largo con muchos tipos de violencias, con migración interna, emisor y receptor de migrantes, o sea, tenemos todo y la gente coincide en que es un país, pues sobre todo la gente que viene de afuera, porque nosotros mismos pues entre nosotros creo que es difícil identificar qué tan amables somos o qué tantos traumas tenemos, como que entre nosotros mismos pues nos vamos repartiendo traumas y nos vamos creyendo que todos somos muy normales y quizás no lo somos, pero a mí me aterra mucho pensar que la gente viene acá a Colombia y dice no, es que sí, Colombia tiene unos paisajes muy lindos y Colombia tiene unas montañas majestuosas, pero en realidad lo más mágico de este país es la gente, y entonces ahí yo me pregunto, pero ¿cómo va a ser que lo más mágico sea la gente si la gente está profundamente rota y golpeada por violencias de todo tipo que han atravesado este país? Sí, pero también está profundamente enraizada en unas prácticas comunitarias de resistencia que nos han permitido sobrevivir toda esa historia que tú estás narrando. Y a la par con los traumitas que cargamos unas formas de resistencia muy poderosas. Y por ejemplo, aquí nosotros podemos ver una unidad casi que nacional, por ejemplo, lo que pasó en el paro del 2021, eso no lo estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo. Y aquí digamos que porque hemos estado enfrentados a esas realidades, también hemos tenido que desarrollar unos mecanismos de afrontamiento muy importantes que nos permiten sobrevivir y que nos permiten conectarnos con la realidad y con otros de una manera muy diferente. Y una de las cosas más bonitas, por ejemplo, que salen de los informes de la Comisión de la Verdad o que salen del Centro de Memoria Histórica, por ejemplo, el informe de Yo no sabía qué dolía más, que es sobre Bojayá. Hay partes muy específicas en donde se hace un recuento de los mecanismos de afrontamiento y cómo, por ejemplo, las personas desarrollan formas de cuidarse en donde no va una persona sola, sino vamos todas. Y si vamos todas, nos pueden matar a todas y nos pueden perseguir a todas. Y entonces hay como una reclamación del territorio otra vez. Y como cuando van a venir a reclutar, entonces también salimos todas las mamás a darle frente o a darle cara a esas personas que vienen a llevarse a nuestros hijos, o como por ejemplo hemos desarrollado a través del tejido o del arte o del baile o de la cocina o de la siembra de vegetales y de frutas y de cosas como criollas nativas,
la memoria y la resistencia de recuperar nuestra propia cultura y nuestras propias sociedades, y como cuando igual hay un desplazamiento hay gente que vuelve y gente que vuelve a refundar los pueblos, y entonces no solamente estamos muy traumatizados, pero también somos muy resilientes y somos muy capaces de adaptarnos, y somos en esa medida también muy capaces de tener una cosa que se valora mucho en psicología, porque es como un principio de salud mental, y es tener flexibilidad psicológica. Y como nos toca adaptarnos tanto, pues somos recursivos, somos creativos y somos muy capaces de adaptarnos mucho más que una persona que ha crecido en un contexto más estable, más predecible, por ejemplo. Entonces, claro, aquí pues uno se reparte traumas, y yo no quiero como romantizar la pobreza, o no quiero romantizar como la desigualdad, pero sí rescatar como que igual somos un contexto y tenemos un montón de culturas que están vivas porque han resistido, y están vivas porque han logrado transmitir esa memoria intergeneracional de resistencia a nuevos miembros de sus comunidades y al mundo. Y eso lo han rescatado también los esfuerzos que hemos hecho desde acá por nuestra propia memoria. Hay, Cata, como un número que diga más o menos como en cuántas generaciones, por ejemplo, el trauma posguerra se supera, pues como cuántas generaciones tienen que pasar para que eso realmente quede en el pasado. No hay un consenso sobre eso. Sabemos que hasta 2 generaciones o 3 generaciones abajo se siguen presentando síntomas, es decir, los nietos o bisnietos de quienes vivieron el trauma. Todo este campo se inaugura con los estudios con sobrevivientes del Holocausto, porque los psicólogos y psiquiatras comienzan a ver que los hijos y nietos de estas personas presentan síntomas que no tienen por qué presentar si no fueron ellos los que vivieron el Holocausto, y dicen, ve qué raro, esta gente tiene, y no solamente los síntomas, sino comienzan a hacer un mapeo genético y se dan cuenta que tienen una alteración en ciertos genes. Y esas investigaciones, que son como las más avanzadas, lo que han logrado probar es que hasta 2 generaciones abajo siguen estando esas afectaciones. Yo quería que habláramos sobre Venezuela. Cuando llegó la oleada grande de personas de Venezuela, nosotros no estábamos en Colombia, llegamos en la pandemia y viajamos por tierra, no se podía volar, y viajamos por tierra de Bogotá a Medellín. Y no sabíamos, y empezamos a ver romería de personas caminando por las carreteras. Como que no fue paulatino que lo vimos, sino que llegamos y ya estaba como desbordada. Uh-huh. Me ha hecho mucho ruido que somos como poco solidarios, sabiendo que somos un país que hemos enviado mucha gente por fuera, y que muchos familiares se han quedado acá, y que muchos saben lo difícil que han pasado los familiares por fuera, tengamos prácticas tan xenofóbicas. No estoy diciendo que es en la generalidad, pero es algo que pasa mucho. Yo lo siento mucho, pero en general cómo lo percibes, y también como en temas de salud pública, cómo lo ha hecho bien, pues como las administraciones, ¿no?, que les ha tocado, sí, porque es diferente cuando tú migras a Australia y el gobierno australiano hace un esfuerzo para incorporar a las comunidades migrantes con el billete que tiene el gobierno australiano. Pero es que necesitan gente. Sí, y exactamente acá, ¿no? Y pues no hay billete para hacerlo. Claro. Yo creo que no lo hemos hecho tan mal. Yo creo que Colombia tuvo una apertura a recibir los migrantes. Digamos, yo creo que una de las cosas que pasan muchas veces es que somos muy duros, claro, somos muy duros con nuestro propio país, y estamos acostumbrados a pensar que quizás todo lo hacemos peor, o todo lo hacemos como también con las uñas, y eso sí es verdad, pero eso no quiere decir que lo hagamos mal. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre digo en las clases es como Colombia, mal que bien, es un estado social de derecho y busca garantizar los derechos. Esto no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Sí? Uno no va a una clínica y entonces dice la salud es un derecho, ¿no? Aquí es pagando. Sí, aquí es pagando. En Colombia, por ejemplo, siempre buscamos atender. Claro, que esa atención no haya sido la mejor y la más óptima, pero aquí siempre se le dio atención, por ejemplo, a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 5 años. Para el tema de VIH hubo mucho apoyo. Claro, esto
con mucho apoyo de la cooperación internacional, pero el sistema colombiano de salud, el sistema público, hizo un esfuerzo muy grande de atender a poblaciones que necesitaban ser atendidas urgentemente, con toda la deuda y con toda la cosa que tenía. De alguna manera buscó protegerse también ese derecho en las comunidades migrantes, y hubo, por ejemplo, una política migratoria de Duque muy abierta a regularizar, que creo que es lo único que les reconoceré a ese gobierno, a regularizar a los migrantes para que pudieran trabajar y pudieran o sea, digamos, como aportar al sistema social de seguridad, y digamos, con eso también participar del sistema colombiano, que es en el que estamos. Aquí no hay campos de refugiados, nunca los ha habido, y yo creo que eso, para bien o para mal, también dice mucho de cómo vemos la migración, porque podría haber lugares donde encerramos a los migrantes y los consideramos otros más extraños, y no los hay. La gente ha podido, claro, vemos letreros de no se les renta a venezolanos, pero también vemos muchos esfuerzos, y vimos muchos esfuerzos cuando la crisis fue más fuerte, de gente parada en las carreteras. De hecho, mi primer deseo de disertación era caminar, hacer parte de una caravana migrante y registrar eso, porque había muchos esfuerzos de solidaridad. La gente dejaba a los migrantes que venían llegando quedarse en sus jardines, quedarse en sus casas, compartía su comida, les daba ropa. Había muchos esfuerzos de recolectar como cosas que se pudieran necesitar, suplementos médicos. Hubo albergues, sigue habiendo mucha iniciativa, a pesar de que ya nos quedamos sin recursos. Entonces yo creo que, y de hecho es un fenómeno de psicología social, ¿no? Cuando algo malo ocurre, o cuando algo que consideramos una amenaza ocurre, nos llama más la atención que todas las cosas buenas que ocurren alrededor. Y creo que no vale la pena invisibilizar lo que sí hicimos bien, y yo creo que sí, claro, pues a ver, hay xenofobia siempre que se percibe que hay un otro que llega a quitarte tus recursos, ¿no? Pero también vemos muchas muestras de solidaridad, y vemos muchas muestras de ejercicio comunitario. Y por ejemplo, una de las cosas que yo veo en mi trabajo, que trabajo con desplazados colombianos y migrantes venezolanos, son las redes de apoyo que sostienen a los migrantes venezolanos, entre los mismos migrantes, pero también en sus comunidades de acogida, que no tienen los desplazados colombianos, que están súper aislados, muy solos y mucho más retraídos, mucho más traumatizados, quizás sí por el conflicto, pero que no tienen ese sostén comunitario que sí existe en el lado venezolano, y eso se nota. Entonces yo creo que, claro, hemos hecho muchas cosas mal, cuando se han retirado permisos migratorios, bueno, que no sé si han visto, como que les han quitado a los venezolanos sus PEPs que ya les habían dado, y ahora pusieron las limitaciones de los años en los que se puede aplicar y los requisitos. Pues claro, sí, como cualquier burocracia, pero yo creo que de todas maneras hemos sido en la región uno de los países más amables, y somos el país que más venezolanos reasentados tiene, de lejos. Eso es casi el 5% de nuestra población. Entonces, bueno, no sé, pero es mucho, ¿sí? Son 3 millones y nosotros somos 50 millones. Pues es un montón de personas. Cata, ¿tú crees que hay más xenofobia o hay más aporofobia? Pues ya es algo que nosotros nos preguntamos mucho, porque siempre como que, claro, está el migrante y entonces se habla mucho de la segregación y del rechazo y de la discriminación, pero ¿qué pasa cuando ese migrante no es un migrante pobre, sino que es como el que tiene para ahorita pagar la green card en Estados Unidos y me voy a ir? Los nómadas digitales están más bien recibidos. También, obviamente. Claro, que se volvió pues cool, ¿no? Sí, sí. Entonces ya no es que yo no soy migrante, yo soy nómada digital, y entonces eso ya tiene otra connotación y te da otro estatus, ¿no? Claro. Entonces nos hace pensar mucho en eso. Entonces realmente es como la pobreza, y realmente lo que tú decías, nadie quiere compartir, o yo no quiero que llegue otra persona a quitarme mi pedazo. Que es muy loco, porque si tú ves la investigación en migración,
todas las sociedades se nutren de la migración. Los migrantes en general llegan a ocupar trabajos que los nativos no quieren, o los migrantes traen mucho desarrollo económico y mucho capital cuando se les permiten las condiciones para ejercerlo. Sí, definitivamente hay otras intersecciones ahí, y claro, hay una fobia al pobre, pero también hay una fobia, por ejemplo, al oscuro, al que se ve diferente, al que practica una religión diferente. Si hablamos de Estados Unidos, en Colombia definitivamente se ve, claro, pero también yo siento que en Colombia siempre hemos sido así, ¿no? Al migrante gringo, claro, lo intentamos robar, pero ay, sí, no, venga. Somos, la expresión mexicana es, somos muy malincheros. Sí. Por lo de la malinche. Por lo de la malinche. Y también viene esa escasez de recursos, ¿no? Como este que trae plata, este sí, pero este que percibo que me viene como a quitar, este no. Nosotros también hablamos mucho sobre, claro, como la Guerra Fría, en ese afán de conquistar culturalmente el mundo, pues también nos vendieron que lo chévere era eso. Claro. ¿Cierto? Como, esta gente sí lo hace bien. Sobre todo que siento que lo que pasó fue que, pues por muchos años no veíamos a ningún extranjero en Colombia porque nunca llegaba nadie. Y cuando empezaron a llegar era como con la capacidad de asombro intacta. Casi que todos queríamos saber este man qué hace en Colombia, pues como la pregunta, y cuando intentan hablar español pues es como mucho más chistosito, y hay como una cosa ahí que inicialmente creo que se está acabando. Creo que en Perú ya pasó, como que están hasta acá con el tema del turismo por lo que generó Machu Picchu, pero creo que aquí todavía lo aplaudimos mucho, aparte pues del tema del recurso. Claro. No nos ha pasado todavía lo que pasa en otros lugares, que el turismo deteriora la calidad de vida de los nativos hasta un punto que es inhabitable. Bueno, les está pasando un poco en Medellín, ¿no? Como los precios de los arriendos y el transporte, la comida, los vuelos. Era imposible ir a Medellín el fin de semana pasado por una emergencia, digamos. La comida, claro, Medellín a mí cuando voy me parece carísimo. Es carísimo. Para lo que ganamos los colombianos es un estándar que no podemos ¿En dólares? mantener. Pues obviamente siento que está... El costo de las propiedades, o sea, nosotros estábamos hablando con un amigo, o sea, comprar un apartamento hoy en Medellín, pues bien ubicado, un apartamento más o menos amplio, casi que es el mismo que estaba comprando un amigo en Australia pues hace un año. Entonces decíamos, pero ¿qué está pasando? O sea, cuando las monedas no se pueden comparar. Claro, y la capacidad de endeudamiento, por ejemplo, de las personas, o la capacidad adquisitiva, las tasas de interés, no sé, Medellín está más caro que Bogotá. Total. Y Bogotá es carísimo. Precios neoyorquinos con salarios latinoamericanos. Y así es que se nos hace imposible. Claro, que es como un lado no tan chévere de la migración, ¿no? Porque además igual el nómada, ese tipo de turista o ese tipo de migrante no viene necesariamente como a integrarse o a generar empleo, ya está empleado, no viene como a otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Ciudad de México? Está pasando exactamente lo mismo que en Medellín, y pues pero creo que como no es como el grueso de la migración. En Barcelona, por ejemplo, también es un país del norte global, una ciudad con una historia, y se está volviendo inhabitable para los mismos catalanes por todos los nómadas digitales que llegan, y hay un montón de protestas en donde incluso atacan a los turistas porque es como no los quieren ahí. Sí. Con pistolas de agua. Sí. Hilmer que nos decía, es que a mí me encantaría tener una pistola de esas. En Medellín, sí. Con agua y los mojando por todos lados. Me parece que sí, hay un poco, a veces siento yo de hipocresía con el tema, y es, sí, como bien llegados, y sería como muy loco uno defender una migración y no otra, pero... también una gran parte de ese tipo de turismo, del turismo sexual y de rumba y de cocaína, creo que siento yo que hay un negocio gigante detrás por los recursos que deja la gente que se viene a rumbar a Colombia, y esos también hacen ruido, pero no tanto como debería ser, como el ruido que debería hacer un cagado como el que se mandan los que vienen a hacer ese tipo de cosas. Sale una noticia como sí, protejámonos, pero no hacemos en realidad nada determinante
para que no pase. Sí, hay un doble estándar, ¿no? Exactamente. Pues también hay un doble estándar, o sea, si tú lo ves en Estados Unidos, como si tú tienes, no sé, ya no sé ni en cuántos millones de dólares están, pero si tienes no sé cuántos millones, que puedes llegar a... Poner al estatus y pagarlo, casi yo lo compro. O como poner un negocio, entonces no, ya, tú sí. Y Trump lo dice todo el tiempo, es como porque aquí no recibimos noruegos. Y es como, pues, bueno, yo no sé qué noruego quisiera irse a vivir a Estados Unidos, honestamente, después de estar en un estado de bienestar que sí te garantiza la seguridad, la igualdad, que tiene una política de género, en fin, derechos humanos. Pero pues claramente hay un migrante deseado y uno indeseado. Y sí tiene mucho que ver con los recursos percibidos que ese otro trae. Y también mucha hipocresía, ¿no? Porque a la hora de comer tacos o de querer bailar o de lo que sea, ahí sí. Y sí tan chévere. Sí. ¿Cómo ves como el giro que está dando el mundo, radicalizándose? Como cuando en Sudamérica empezaron los gobiernos más progres, aquí estábamos en el momento más duro de las derechas y se cambió, como que vamos a contratiempo. Y siento que pues Europa para la versión de nosotros era como... unos más que se pensaron un poquito mejor, la socialdemocracia francesa que se fue permeando por otros lados y ganó en Italia y se fue en efecto bueno, y dominó. Orbán también, Hungría. Siempre que hay crisis económicas hay un giro a la derecha, ¿no? Eso se sabe, como... y sí estamos también presenciando una crisis mundial del capital. O sea, nosotros no vivimos en las condiciones materiales que vivieron nuestros papás, por ejemplo, los que somos como de esta generación ya que está llegando a los 40 que están o a los jóvenes, 40. Bellos, enteros. Enteros, sabios, pero que tienen ya una experiencia de vida que les permite tener opiniones un poco más informadas, por ejemplo, en ciertas cosas. Ya no estamos frente a las mismas condiciones de seguridad material, de sueldo, ya no tenemos las mismas proyecciones como de, bueno, yo entro a una empresa, me quedo aquí voy construyendo y tal, o sea, todo eso ya, ese modelo fordista, eso ya no existe. Nosotros no estamos frente a esas condiciones, hemos vivido muchas crisis económicas en los últimos 30 años o 20 años que hacen que necesariamente, y sabemos que la inseguridad genera un vuelco hacia la derecha porque la gente está buscando un estado que le garantice más unas protecciones y una estabilidad que, bueno, que han sabido capitalizar líderes autoritarios, yo creo, y que han sabido además, han sido muy hábiles en readaptar esta estrategia del enemigo interno a los migrantes. Total. La verdad no lo vi venir tanto en el 2016 en el norte, digamos en Estados Unidos, que es como el norte que nos toca más a nosotros, pero ahora sí lo vi venir mucho porque hay mucha polarización y en América Latina pues mucha interferencia definitivamente también, o sea, lo vimos en las últimas elecciones en Argentina, en Honduras, creo que en todo lado, hasta en Costa Rica. Ajá. Yo no quería quedarme sin hablar sobre el rol de las mujeres en la migración, porque yo sé que también lo has estudiado mucho y a mí pues como que particularmente me interesa mucho entender eso, analizarlo. Me preocupa mucho pensar que las mujeres, si hablamos más o menos de América Latina, las mujeres ocupamos 3 veces más de tiempo en labores de cuidado que los hombres. Sí. Y que eso también se refleja en la migración, o sea que la mayor cantidad de mujeres que salen a otros países terminan en labores de cuidado, o sea cuando hablamos de quienes están haciendo el trabajo doméstico, quienes están cuidando a los ancianos en Europa, la mayoría son mujeres, que es muy paradójico también y me pone a cuestionarme mucho porque son mujeres que están dejando sus hogares acá, en su país de origen, están dejando de ser ese rol cuidador de su familia, de su núcleo familiar para ir y desempeñarlo en otro lado mientras su familia queda casi que abandonada. Sí. ¿Cómo han entendido ustedes eso como desde la academia, como esa relación entre el rol mujer migrante? La migración se ha feminizado, ¿no? La migración
digamos como primera mitad del siglo XX o incluso segunda mitad, como hasta los 80s, era una migración muy masculina, era el hombre el que se iba, mandaba recursos, las remesas, tarará. La migración se ha feminizado mucho, ya hoy en día la mayor parte de las migrantes son mujeres, que además se castiga mucho más a una mujer socialmente que migra que a un hombre, ¿no? Entonces tú abandonaste tu familia, eres una mala madre, eres una mala mujer, pero él es un héroe que está trabajando. Un berraco. Sí. Sí, una es abandonadora y el otro es su un proveedor. berraco. Siempre, sí, o sea, sí. Y de hecho, me acordaste, hay un cuerpo de literatura que están produciendo escritoras latinoamericanas migrantes sobre ese fenómeno. Brenda Navarro, por ejemplo, es un hiper referente con literatura que está comenzando a narrar las experiencias de mujeres migrantes y cómo esa carga del cuidado es diferente en el caso de las mujeres. En el caso de Colombia, por ejemplo, lo podemos ver en cómo la carga de cuidado definitivamente sigue recayendo sobre las mujeres migrantes venezolanas y colombianas y cómo esa carga de cuidado genera diferentes cosas. Por ejemplo, una vulnerabilidad muy grande y una presión muy grande de participar o tener prácticas de sexo por supervivencia o de prostitución para mantener a la familia o mantener a los hijos porque necesitan un ingreso rápido o para mantener, por ejemplo, la casa. Yo coordino un proyecto que está en 3 países que experimentan crisis humanitarias en el mundo. Está en Pakistán, en la República Democrática del Congo y en Colombia. Y en Colombia lo que hemos podido ver es que las mujeres cisgénero y transgénero tienen una carga de cuidado muchísimo más alta que los hombres, ¿no? Las mujeres cisgénero siendo las primeras, siempre son el 100% de las mujeres que de las 80 mujeres que participaron en ese estudio tienen dependientes y muchas han sido sobornadas por sus caseros, por sus arrendadores para que intercambien sexo por el arriendo o por la oportunidad de trabajar, de acceder a un trabajo. Y las mujeres se ven obligadas a hacerlo porque tienen dependientes, tienen hijos que no quieren dejar sin techo. Entonces una de las cosas es como mucha violencia sexual y mucha vulnerabilidad a sufrir violencia sexual de diferentes formas. Pero otra es como la brecha salarial y la capacidad económica a la que pueden acceder hombres y mujeres. Cuando tú eres una mujer y tienes que sostener a unos dependientes, el dinero que te queda para sobrevivir, para vivir y para tener comodidades es muy poco, versus el que puede tener una persona que no tiene dependientes, que normalmente son los hombres. Y además estamos viendo que la migración ha separado muchas familias, entonces son lo que llegó en los últimos flujos migratorios del 2018 para acá, fueron muchas mujeres solas con dependientes, con hijos o muchas mujeres solas que mandan remesas a Venezuela. Y la mayor parte de la población está constituida en madres cabeza de hogar. Entonces la carga del cuidado, digamos, ahí es un factor determinante para las capacidades o los recursos o las oportunidades a las que tienes acceso, tanto en Colombia como en el exterior. Y si eres madre, aún más, porque el sistema laboral te castiga por el tiempo que te sales, que te ausentas del trabajo, y esa brecha nunca se vuelve a cerrar, nunca se vuelve a igualar, ni siquiera se mantiene así a lo largo de la vida. Es decir, entre una persona que nunca se ausentó del ambiente laboral y una persona que por maternidad o por temas de cuidado a sus padres se ausenta y vuelve. Siempre la trayectoria se ve separada. Entonces la carga del cuidado sigue siendo una cosa que afecta principalmente a las mujeres, que se asume principalmente por mujeres y que condiciona necesariamente no solo sus oportunidades, sino también cómo son percibidas por la sociedad, que también de alguna manera determina tus oportunidades, porque si tú eres una mala madre, una mala mujer, una abandónica, lo que sea, pues sufres una estigmatización y un rechazo
que sabemos que también impacta sobre la salud, que una persona que no la sufre pues no tiene. Más todas las condiciones materiales, pues sí estás en una condición de desventaja muy grande. Y sí es como una cosa que sigue saliendo mucho en todos los trabajos que hacemos de migración, como la carga del cuidado es un factor determinante para las mujeres. Cata, tenemos un número de cuántas personas deportadas han ingresado a Colombia desde que empezó pues el periodo de Trump y toda esta política pues con ICE y todo esto. Sí, digamos, han crecido los números exponencialmente desde en el último año, que es lo que lleva Trump. Pues Migración Colombia lleva ese registro. Sí. Hay un observatorio de migración también que coordinan varias universidades que llevan ese registro. Hay solamente un estudio del perfil de salud de las personas deportadas, que de hecho era un estudio financiado por los gringos, que nos cortaron cuando cortaron toda la financiación. Lo hicimos nosotros acá en los Andes, y es el único estudio que existe sobre los perfiles de salud mental que traen los deportados, con instrumentos validados culturalmente, adaptados al contexto y demás, en donde se muestra que la afectación en salud mental de los deportados colombianos es significativa con respecto a otros grupos, por ejemplo al grupo que no ha migrado pero quiere migrar, o al grupo de colombianos que está en Estados Unidos, o a la población general. Entonces sabemos que la migración, pero además el evento de ser deportado es un evento determinante para la salud mental de las personas que vienen deportadas. ¿Y hay algún esfuerzo, por lo menos que tú sepas, como para intentar reintegrar esas personas deportadas al sistema colombiano? No. O sea, estas personas llegan y defiéndase como pueda. Ese es nuestro plan. En algún momento. Sí. Pues no eso, sino como tratar a través de pues, como alianzas, esta iniciativa, asociaciones, como de generar una red de recibir. Yo creo que es muy necesario. En este momento no la hay, no organizada. Hay como algunos esfuerzos, pero realmente no. Y por eso la población deportada colombiana es tan difícil de acceder, ¿no? A nosotros nos tomó casi un año tener una metodología que nos diera resultados para encontrar a las personas que habían sido deportadas. ¿También crees que hay como una cuota de vergüenza? La gente no quiere contar. Porque, de estigma, sí, la hay. Sí, también si te tratan como un delincuente, también un poco creo que eso raya, si te sientes como un delincuente. Claro, y además, bueno, no sé ahora, quizás también, o de pronto no, pero como si te deportaron por algo será, ¿no? Algo estarías haciendo. Y aparte te mandaron con cadenas. Y... Sí, te los mandan con un uniforme, como, no sé, las personas privadas de la libertad. Los testimonios son muy duros, sobre todo de las mujeres. Cata, la verdad yo podría quedarme... Pero Aquiles nos está haciendo... Sí, nos está diciendo como ya está mirando. Ya vamos a acabar Aquiles. Yo incluso algo que nunca hago, había como pensado como en algunos temas que me parecían chéveres, pero no, ni miré como el documentico que había hecho. Cata, muchísimas gracias. No, gracias tú estás en horario laboral, seguramente mañana madrugas. Sí, te dejamos en el trabajo. Sí, puedo bajar. Muchísimas gracias por este espacio. Seguramente para mucha gente va a ser muy valioso. También un poco como cifras, les súper recomendamos. El libro también creo que es una mezcla chévere entre literatura, historia, personal, como atravesado ahí como por varias cosas. No nos lo hemos leído todavía, pero con un poco como el abrebocas que nos diste, se ve. Estuvimos como investigando chévere. Un poco de qué va y ahí sacamos como algunas de las cosas que queríamos saber. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Un placer conocerte, nos debíamos este encuentro. Sí. Y para nosotros pues esto es como una oportunidad también muy grande de enriquecer esta conversación, porque pues sabemos como de todos los esfuerzos, todo lo que has venido haciendo pues a lo largo de tu carrera profesional, y pues gracias también por interesarte en trabajar en esto. Yo creo que se necesita, es muy oportuno. En ese momento, sí que... Sí, no, pues gracias a ustedes. A ustedes muchas gracias por vernos, por escucharnos. Esperamos que
esta conversación haya sido muy enriquecedora. Por ahí estaremos leyendo los comentarios, las preguntas, todas esas preguntas técnicas se las referiremos acá. Nos vemos en 8 días con el invitado, invitada. Chao.